Bien, esto nos lleva a la conclusión de nuestro curso. Y quiero concluir contándoles una pequeña parábola. Jesús contaba parábolas, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, quiero concluir con una parábola. Esta es la parábola de los manzanos. Ahora, si tú vives en un lugar donde no hay manzanos, puedes cambiar esta parábola a la parábola de los mangos. Podemos hacer ese tipo de cambio dependiendo de dónde vivas. Y puedes contar esta historia donde vayas. Es parte de nuestro libro si es que quieres tenerla por escrito. Había una vez un pueblo donde había mucha gente con hambre. No había suficiente comida. Y todos estaban muy preocupados por esto. Los manzanos del pueblo estaban especialmente preocupados. Querían hacer todo lo posible para producir más comida y ayudar a alimentar a la gente hambrienta, especialmente a los niños. Así que cada manzano se comprometió a intentar crecer más manzanas. Había un manzano que era especialmente eficaz en esto. Este manzano hundió sus raíces más profundamente, extendió sus ramas muy ancho y las hizo muy fuertes y llegó a producir las manzanas más grandes, fuertes y deliciosas de todas, y en la mayor cantidad. Él llegó a producir muchas más manzanas que cualquier otro árbol del pueblo. También, él encontró la manera de que ninguna de sus manzanas cayeran al suelo y se pudriera. Él no quería que eso pase, pues no quería desperdiciar nada de comida. Entonces, empezó a convertirse en un tremendo manzano. De hecho, le dieron un nombre, lo llamaban mega árbol. Era mega árbol y venía gente de lejos. Agricultores de manzanas venían desde lejos para aprender cómo es que mega árbol había llegado a producir tantas manzanas dulces y cómo podía crecer tan fuerte. Era toda una sensación. Ahora, llegó un momento en el que mega árbol creció tanto que ya no podía crecer más, no podía producir más manzanas. Esto era un poco frustrante para él porque estaba acostumbrado a producir más manzanas cada año, pero finalmente llegó a un punto donde ya no podía hacerlo. De hecho, sus ramas se volvieron tan grandes y pesadas que una vez durante una tormenta se rompió una de sus ramas. Él pensó, oh no, ahora no podré producir ni tanto como el año pasado. Pero luego volvió a crecer su rama y logró aumentar su producción. Así que, aunque ya no era tan emocionante como en los primeros días, aunque no le daba tanta alegría, él seguía produciendo muchas manzanas fielmente y alimentando a mucha gente, más que cualquier otro árbol. Bueno, había otro árbol en el pueblo. Este era un arbolito delgado que no parecía la gran cosa, con ramas pequeñas, y sus manzanas no eran muy buenas, eran pequeñas y a veces tenían un poco de gusanos. Él se sentía algo apenado de sí mismo. Veía al otro lado del campo y ahí estaba mega árbol y pensaba, ay, ojalá pudiera hacer lo que hace mega árbol, pero no puedo hacerlo. Tal vez es el suelo. El suelo donde yo estoy no es tan bueno como el suelo de él. Por eso no produzco tanto. Y a este arbolito también le habían dado un nombre. A él lo llamaban Ramita. Ramita se decía a sí mismo, bueno, mi suelo simplemente no es nada bueno. Entonces, Ramita se sentía apenado por sí mismo de no poder producir mucho. Un día, miró al suelo cerca de sus raíces y vio algo que estaba creciendo. Era otro pequeño manzano. Ahora, Ramita pensó, oh no, esto no es lo último que necesito. Otro manzano creciendo justo al lado de mí. Este árbol usará mi pobre suelo, enredará mis raíces y cuando ese árbol crezca va a bloquear mi luz y no podré producir ni siquiera las pocas manzanas que produzco ahora. Así que, efectivamente, ese pequeño arbolito creció y empezó a producir manzanas. De repente, a Ramita le llegó un pensamiento.
un pensamiento que lo golpeó como un rayo. Ahora, para un árbol, ser golpeado por un rayo es algo impresionante, pero algo así se sintió. De repente pensó, un momento, debido a que una de mis manzanas cayó al suelo y sus semillas comenzaron a crecer en otro árbol, ahora estamos produciendo el doble de manzanas que antes. Luego reflexionó y pensó, ¿qué pasaría si dejara caer más de mis manzanas y si esas semillas hicieran crecer más árboles? Podríamos tener 3 o 4 veces más manzanas de las que yo solo podría producir. Ahora, Ramita no era muy buena en matemáticas, no era un árbol muy inteligente, pero pensó, a ver un momento. Si seguimos haciendo esto, ¿qué pasaría si mis árboles pequeños dejaran caer sus manzanas y ellos mismos crecieran más árboles? Ramita pensó, si seguimos haciendo esto, estaríamos produciendo muchas más manzanas que mega árbol. Muchas más manzanas. Y de hecho, podríamos alimentar a mucha más gente. Y aunque puede que nuestras manzanas no sean las más grandes o las más dulces y nuestros árboles pueden no ser tan grandes, pero alimentaríamos a mucha gente. Ahora, la gente seguía viajando para visitar a Mega Árbol para descubrir cuál era su secreto y caminaban junto a Ramita sin prestarle nada de atención. No ponían atención a lo que estaba haciendo Ramita. De hecho, a veces pasaban y le miraban, le hacían una mueca y le decían, ¿por qué no aprendes de Mega Árbol? ¿Por qué no tomas una lección de él? Pero Ramita se mantuvo con el plan de Ramita. Dejó caer algunas de sus manzanas, estas crecieron en árboles y algunos de sus árboles bebés también dejaron caer sus manzanas y tuvieron nietos manzanos. Y antes de darse cuenta, había todo un huerto de manzanos que estaban creciendo y en ese momento nadie en el pueblo tuvo que pasar hambre nunca más. Apoyar al seminario TVS es una excelente forma de invertir en el reino de Dios. Considera hacer una donación para apoyar este eficaz ministerio de educación cristiana de gran alcance. Seguimos adelante gracias a tus donaciones. Por favor, dona y apoya nuestros proyectos para que puedan seguir y crecer. Para más información, visita tvsseminary.com. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Si quieres alimentar a la gente y producir más manzanas, no solo hagas crecer un árbol grande, crea un huerto de manzanos. Y si quieres alimentar a un mundo espiritualmente hambriento, no solo construyas una iglesia grande, aunque me gustan las iglesias grandes. Ellas pueden alimentar a mucha gente espiritualmente. Crea un movimiento de iglesias. Esto sucede cuando las iglesias ordinarias están dispuestas a liberar a su gente y enviarlos para comenzar nuevas iglesias. Y de ahí, esas iglesias ordinarias, iglesias probablemente pequeñas, también ellos envían a su gente para comenzar más iglesias. Yo creo que ese es el plan de Dios para alimentar un mundo espiritualmente hambriento, predicando el Evangelio, guiando a las personas a la fe en Jesucristo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos enseñó, al enseñarles a amar a nuestro prójimo en palabra y acción, convirtiéndonos en comunidades del reino que son una señal, un anticipo y un instrumento del reino de Dios. Y reproduciendo esto entre todas las personas de la tierra. Espero que esta clase haya sido solo una herramienta más en tu caja de herramientas para lo que Dios te ha llamado a hacer para ayudar a expandir su reino. Y quisiera concluir nuestra clase con una oración por ustedes, por cada uno de nuestros estudiantes y por aquellos que puedan estar viendo este curso en video, para encomendar lo que hemos aprendido al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor por nosotros,
por el don de la salvación en Jesucristo y por el Evangelio que ilumina para nosotros tu amor y cómo podemos conocerte, ser salvos y transformados. Y gracias por el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir vidas que te agradan y que derrama tu amor en nuestros corazones. Oramos, Dios, que nos ayudes a ser fieles administradores de lo que nos has dado, que seamos tus instrumentos de paz, justicia y de tu evangelio en este mundo. Sabemos que tu plan es obrar a través de un pueblo, y en este tiempo tu pueblo es tu iglesia. Oramos, Dios, que nos ayudes no solo a fortalecer iglesias para que se conviertan en verdaderas comunidades del reino, sino que esas comunidades se reproduzcan y que nosotros seamos tus instrumentos para ver crecer este tipo de comunidades siendo plantadas y creciendo entre todas las personas de la tierra. Que pongas tu bendición sobre lo que hemos aprendido en estos días y que aquello que es de ti dé fruto y se multiplique para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.